Una vez más, hermanos, gusto en saludarles, tenerles con nosotros en este día. Recuerden que el domingo fue apartado como día especial para glorificar a Dios, para entregar nuestra gratitud, porque Él es bueno y misericordioso. Una vez más, antes de iniciar la meditación, pues tenemos presente en nuestra mente, en nuestro corazón, a hermanos en este día memorial, Memorial Day, a hermanos, a familiares que entregaron su vida propiamente por defender las libertades de nuestro país. Estoy seguro que algunos de nosotros tenemos o recordamos con cariño algún familiar, algún conocido que pues durante los tiempos de guerra a través del siglo XX y lo que va del XXI, pues han fallecido. Nuestro corazón con ellos, nuestro saludo a ellos hasta el cielo. Gracias, Señor, por sus vidas. La meditación de esta mañana tiene que ver con el acto que estamos celebrando en lo particular, es decir, la ordenación e instalación de oficiales para la Iglesia. Permítanme recordar que la Iglesia presbiteriana, ante todo, es una iglesia organizada y los fundamentos de su organización están en la Biblia. Las cosas que hacemos y cómo lo hacemos no es porque históricamente algunas personas así lo decidieron. Tienen su fundamento en la Biblia. Todo lo que la iglesia cristiana, hablando de nuestra iglesia presbiteriana, tiene un porqué y un para qué. De manera que así es que Dios nos ha permitido ya bastantes años como iglesia. A través de la historia tenemos ya 500 años como iglesia presbiteriana en el mundo. Aquí nosotros en nuestro templo ya son 144 años que servimos a Dios, siguiendo los consejos que están en la Biblia. Pablo, al hablar a una iglesia en su tiempo, a la iglesia de los Corintios, él les dijo: hermanos, hagan todo decentemente y con orden. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Hagan todo para edificación de la iglesia. Escrituras como estas, pues, nos inspiran a recordar y a decir que el gobierno de nuestra iglesia presbiteriana es representativo. Es como en la nación. Usted elige sus gobernantes. Usted elige al presidente, a los senadores, a los diputados y demás cargos públicos. La iglesia presbiteriana, aún antes de que hubiera nación organizada aquí en Estados Unidos, estableció como un principio fundamental que nuestro sistema es representativo. Lo podemos ver en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en Números 11, versículo 16. Está ahí hablando Dios con Moisés y Dios le dice a Moisés: es hora de que elijas 70 varones de entre los del pueblo con el propósito de que ellos gobiernen. Ahí está el número. No era toda la gente decidiendo todas las cosas, pero eran representantes de la gente. Y así nosotros hoy elegimos a ciertas personas para que ellos sean los encargados de la misión de la iglesia. Les llamamos ancianos, les llamamos diáconos. Cada uno tiene sus funciones y usted y yo confiamos en ellos el gobierno de la iglesia. Debemos orar por ellos para que Dios les dé sabiduría y sepan cómo guiar al pueblo. Eso es lo que recordamos ahora. Somos una iglesia con un gobierno representativo.
Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Lo otro que es importante recordar es que para nuestra iglesia evangélica, particularmente presbiteriana, para nosotros Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No es ningún anciano, ningún pastor, ningún presbiterio, ninguna institución que tengamos. Jesucristo está por encima de todos. ¿Por qué lo decimos así? Porque la Biblia así lo expresa. Ahí está, si usted después lo quiere ver, en Colosenses 1:8, en Efesios 4:12. ¿Qué es lo que dicen estas escrituras? Que Jesús es jefe y cabeza de la iglesia, es soberano sobre la iglesia, él gobierna, de manera que para nosotros no hay una persona en lo particular que esté sobre todos los demás, porque nuestro gobierno como iglesia presbiteriana es representativo y tiene como verdad fundamental que Jesucristo y solo Jesús es cabeza de la iglesia. Dicho esto, vamos pues a compartir brevemente en esta mañana algunos pensamientos que tienen que ver con la misión y la forma como se realiza esa misión en una iglesia como la nuestra, en lo particular, como cualquier otra iglesia cristiana en donde se tiene como cabeza a Jesucristo. La misión y la forma para realizar dicha misión la establece el apóstol Pedro. Pedro, hermanos, escribió a la Iglesia Universal. Si tú lees en la Biblia, al final del Nuevo Testamento, te encuentras dos cartas de este mismo apóstol. Y él habla de cosas de doctrina, él habla de cosas prácticas para la vida, como también habla de gobierno y de disciplina para la iglesia. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Y queremos hoy recordarlo, lo que usted está viendo ahí en la pantalla. Permítanme leerlo. Dice: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí hay principios fundamentales para cualquier oficial de la iglesia cristiana, particularmente para nosotros como iglesia presbiteriana. Ahí está la misión. Y en particular, en cuanto a la misión, observen el uso de la palabra apacentar. Apacienten la grey de Dios. Ustedes, ancianos de iglesia, ustedes, diáconos y diaconisas de la iglesia, su función, juntamente con el pastor, es apacentar la grey de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Apacentar. Bueno, váyase al Salmo 23. El Salmo 23 es un ejemplo claro de lo que esto significa. ¿Lo recuerda? Repítalo en silencio conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Jehová apacienta a sus ovejas. Cuando David escribió este salmo, no lo estaba diciendo porque se le ocurrió algo. Él fue literalmente un pastor de ovejas y sabía la importancia que tenía. Y la tiene hasta este día, que un pastor, que un oficial de la iglesia, hombre o mujer por igual, apaciente sus ovejas. Los que tenemos el privilegio de ser papás o ser abuelos, la palabra apacentar es fundamental. Tú le das alimento a tus hijos, tú provees el cuidado que requieren, tú los proteges.
Entonces la palabra apacentar la usa el apóstol Pedro para referirse a los oficiales de la iglesia y él se incluye, como lo pueden leer en el pasaje, diciendo apacienten la iglesia de Dios. Esto y nada más que esto es la función, la misión que debemos de tener como, repito, oficiales de una iglesia, que como diáconos tenemos funciones y en todas ellas se debe apacentar, llevar a la congregación a donde hay de comer, donde hay pasto. Ancianos, apacentar la grey de Dios quiere decir proveer el alimento espiritual, la guía espiritual a la congregación, orando por ellos, visitándolos, estando en comunicación. Eso, mis hermanos, es el consejo de la Biblia. Y para eso hay gobierno presbiteriano. Y hay un libro que se llama Libro de Orden, The Book of Order of the Presbyterian Church. Ahí usted encuentra al detalle lo que significa esa palabra, apacentar la grey de Dios. ¿Qué quiere decir para nosotros, para mis hermanos que van a ser ordenados e instalados? ¿Qué es lo que Dios les quiere decir a ustedes, a mí y a todos en lo general, particularmente a los que tenemos un oficio como diáconos o diaconisas? Apacentar quiere decir proveer instrucción. Ahí está la escuela dominical, ahí están los estudios bíblicos. Si tú aceptas un cargo, es porque vas a estar dispuesto a instruir, dispuesto a capacitar, a guiar, a gobernar. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que creemos como iglesia presbiteriana. Iglesias cristianas hacen lo propio con algunas variantes, pero el fundamento es el mismo. Ustedes, los que están entre ustedes, que son oficiales, somos llamados a apacentar la grey de Dios. Y parte de este apacentar es gobernar la iglesia. Y esta palabra gobernar es interesante porque si usted la busca en el diccionario, la palabra gobernar implica mover el piloto en un barco, el timón de un barco. Todos hemos estado en alguna vez en una embarcación, espero, o lo hemos visto, y sabemos que la embarcación, el barco, va a seguir el rumbo que le dé el gobernalle, que es la palabra, así se pronuncia bíblica. Un gobernante es aquel que lleva el piloto en sus manos, de manera de que si tú lo mueves hacia el lado derecho, hacia allá se dirige la embarcación. Al lado izquierdo, hacia allá se dirige la embarcación. Hermanos, diáconos, ancianos, oficiales en las organizaciones, ustedes, yo, nosotros, cada uno en su capacidad, tenemos que usar bien del timón, como un papá y una mamá que quiere estar seguro que va en la vía correcta para poder llegar al destino al que quiere llegar. ¿Qué pasa cuando una embarcación, teniendo su timón, no hay quien la maneje? Se va a la deriva, empieza a agarrar diferentes rumbos y finalmente sucumbe. Esta iglesia tiene 144 años de vida porque Dios ha llamado a su servicio en generaciones anteriores a personas, a pastores, a oficiales que han sabido apacentar la grey de Dios, instruir, guiar, gobernar. Y eso, mis hermanos, es importante que lo recordemos hoy. Nuestros hermanos que van a ser ordenados e instalados como cualquier otra persona. Si tú descuidas tu casa, si tú no llevas bien el timón,
ahí va a haber problemas. Si en una ciudad los gobernantes de esa ciudad no saben cómo llevar el timón de su oficio, en esa ciudad va a haber graves problemas. Lo mismo en la iglesia. ¿Cuál es el consejo, pues, de la palabra para nosotros en esta mañana? Para ustedes, hermanos, para nosotros aquí en el templo, apacienten la grey de Dios. Y ahora lo que sigue es la manera cómo vamos a apacentar la grey de Dios. Y estos versículos que tenemos para esta mañana se explican solos. Son de esos pasajes que los pastores decimos, Señor, gracias, porque el sermón está escrito. Lo único que tengo es que repetir literalmente lo que ahí dice. Y es el caso de Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Cómo debemos apacentar? ¿Cómo vamos a hacer nuestra función en los oficios a los que hemos sido electos? Lo primero, apacienta la grey de Dios voluntariamente. Que no te tengan que estar empujando, que no te tengan que estar recordando cuál es tu oficio, cuál es tu deber. Es una decisión que tú tomaste delante de Dios y con testigos que son parte de la congregación. Los que somos oficiales en la iglesia debemos apacentar la grey de Dios por voluntad propia. Pues no sé qué me pasó, acepté, no debía haber aceptado, pero el ratito en que te eligieron te hicieron sentir en el cielo. Pero ya cuando empieza la semana y los deberes y las responsabilidades, ¿para qué acepté? Mis hermanos, el consejo de Pedro es porque pasaban cosas. El consejo de Dios a través de esta escritura para nosotros es por la misma razón. ¿Cómo debemos apacentar la grey de Dios? Voluntariamente, no como si fuera una carga. Pues ni modo, ya me comprometí. Y empiezan 100,000 excusas, de todas las excusas que hay. Lo peor es que Dios es el primero en darse cuenta. Apacienten la grey de Dios voluntariamente. No se trata de ejercer poder que nos hace sentir algo que es vanidad. Voluntariamente. Gracias, Señor, porque en los años que yo tengo de vida he conocido pastores, ancianos, diáconos en esta iglesia y en otras iglesias también, y usted lo recordará en diferentes lugares, que supieron apacentar la grey de Dios voluntariamente. Número 2, ¿cómo es que tú vas a apacentar a la grey de Dios? Con ánimo pronto. ¿Qué quiere decir esto? Con disposición. Estar dispuesto. Te hablaron, te pidieron. Puedes dirigir el culto. Puedes acompañarme a hacer una visita. Tenemos el estudio bíblico. Con ánimo pronto. Disposición, creatividad, un servicio que prestamos a la iglesia en gratitud a Dios, que sea fervoroso, que no sea porque lo tenemos que hacer. Eso, mis hermanos, significa apacentar la grey de Dios voluntariamente, con ánimo pronto. Y termina con una amonestación que es fundamental en la vida de cualquier iglesia. Escuche. ¿Cómo debemos apacentar la grey de Dios? Voluntariamente, con ánimo pronto y con el ejemplo. ¿Lo estamos escuchando? Si vas a gobernar y le vas a pedir a tu hijo en tu casa que haga tal o cual cosa que tú no haces, mi hermano, ahí no va a haber gobierno. Ahí no van a tardar mucho en que el hijo se rebele y que le diga al papá, mira papá, por favor, antes de darme consejos a mí, piensa en ti. Con el ejemplo. Apacentar la grey de Dios quiere decir
como Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son llamados para que sirvan a la gente. Y Él les puso el mejor ejemplo que había en aquel tiempo. Había una costumbre de que si alguien te visitaba en tu casa, tú tenías que tener una charola con agua limpia y literalmente lavar los pies de la persona que te visitaba. ¿Qué implica esto? Con el ejemplo. Si tú quieres que la gente haga tal o cual cosa y tú no haces nada, si tú crees que tu oficio es mandar aquí, mandar allá y mandar allá, y tú te quedas sin contribuir en nada, no va a tardar mucho tiempo en que te pierdan el respeto y no vas a desarrollar, no vas a lograr nada de lo que te propones. Apacienten la grey de Dios voluntariamente, no porque tuve que, con ánimo pronto, con disposición, siendo ejemplos de la ley. Y dice por ahí Pedro, no como teniendo señorío. Aquí se hace lo que yo digo, mi hermano, no vas a llegar muy lejos. Queremos gobernar, queremos servir a Dios con el ejemplo. Eso es lo que te va a dar la autoridad moral para poder hacer y decir las cosas. Si no, mejor, con todo respeto, a guardar silencio. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Sí, háganlo voluntariamente, háganlo con ánimo pronto y háganlo siendo ejemplos de lo que usted quiere que otras gentes también hagan. Esto es palabra de Dios. Amén.